El tutorial de hoy será el modelamiento de esta figura, ya la cual compartiré en PDF en la descripción. Para eso vamos a ir a el programa entonces Inventor, en esta versión 2020. Vamos a crear una nueva pieza. Y la estrategia será empezar por la base de lo que es la pieza, que tiene forma rectangular de 80 por 40 y una extrusión o un espesor de 10 milímetros que lo daremos justamente con la herramienta de extrusión. Iniciamos entonces un boceto en el plano XZ y generamos con la herramienta rectángulo centro de 2 puntos una figura de 80 milímetros de largo por 40 milímetros de ancho, de esa forma. Terminamos boceto e iniciamos la extrusión de 10 milímetros de espesor. El segundo paso será modelar la parte trasera de la pieza, la cual según los planos también comparte los 80 milímetros de largo, pero mantiene un ancho de 30 milímetros. Iremos entonces a la parte posterior de la pieza, nos ubicaremos en esa cara usando el cubo de visualización. Iniciamos un boceto entonces en la cara plana de la figura ya modelada. Dibujamos entonces ahora con la herramienta rectángulos de 2 puntos un rectángulo que tenga medidas 80 milímetros y una altura de 30 milímetros. Finalizamos el boceto. Buscamos una vista que nos acomode y aplicamos una extrusión en el sentido opuesto, asegurándonos que sea de agregar material, ya que por defecto el programa nos va a tirar a cortar el material. Vamos a dar a aceptar los cambios. El tercer paso será modelar esta media tubería que se forma en la pieza. Para eso la geometría nos entrega que tiene 40 milímetros de ancho con una semicircunferencia de radio 15 y que se extruye a 35 milímetros desde la parte posterior de la pieza. Vamos a dibujar entonces un boceto en 2 dimensiones en la cara interna de la pieza y vamos a dibujar entonces un rectángulo por dentro de esta cara, de esta forma. Presionamos escape y ahora acotamos entonces esta medida, son 40 milímetros. Vamos a usar las herramientas de restricción para hacer colineales la línea superior del rectángulo con el borde superior de la pieza ya modelada, la línea inferior del rectángulo con la pieza del borde que se aprecia en la figura. De esa forma. Para que esto quede centrado, podemos ocupar esta dimensión y darle 20 milímetros. O también vamos a mostrar otra forma. Sería dibujar o proyectar, más bien dicho, un eje de la carpeta origen, en este caso el eje Y, que pasa justo por en medio de la pieza. Presionamos escape, seleccionamos la línea, le damos propiedades de construcción, presionamos escape y ahora podemos usar esta restricción de simetría para dar una simetría entre la línea izquierda, clic, la línea derecha, otro clic y la línea de en medio, un tercer clic. De esa forma nos aseguramos que está totalmente simétrico. Esta simbología nos entrega esa información. Presionamos escape. Ahora vamos a dibujar mediante la herramienta círculo, aprovechando que tenemos la intersección del eje Y y la línea superior, un círculo de 30 milímetros de diámetro, considerando que la información son 15 milímetros de radio. Presionamos escape. Usamos la herramienta recortar para recortar la parte superior de la geometría. Presionamos escape una vez más y ya tenemos entonces 2 perfiles cerrados que usaremos para extruir esa parte de la figura. Terminamos boceto
Entonces vamos a extruir primero la semitubería que hay en la parte de abajo, una distancia de 25 milímetros. El plano nos entrega que son 35, pero desde la parte posterior, por lo tanto tenemos que restarle esos 10 milímetros de la base, de la parte trasera. Aplicamos los cambios para quedarnos con la herramienta, aprovechando de crear una nueva extrusión. En este caso vamos a ocupar la semicircunferencia para cortar la pieza hacia el otro lado de forma pasante. Aceptamos y finalizamos la operación. El último paso sería realizar los detalles de los redondeos en las esquinas y los orificios. Vamos a realizar primero los redondeos. En el plano de acá, en la vista en planta de la figura, nos entrega que son dos esquinas de radio 10. Por lo tanto, vamos a la herramienta empalme, colocamos radio 10 en esta parte y seleccionamos entonces las esquinas a redondear. Aplicamos. Siguiendo el plano, en la vista en elevación tenemos dos esquinas de radio 8. Esa información es la que nos entrega esta nomenclatura. Cambiamos entonces el radio 8 y seleccionamos entonces las esquinas de la parte posterior y aceptamos. Como ahora tenemos estas geometrías redondeadas en las esquinas, las vamos a ocupar para posicionar los agujeros que están presentes en la figura, que en esta información, tanto en la vista en planta como en la vista en elevación, son dos agujeros de diámetro 8 desde la vista en planta y dos agujeros de diámetro 8 en la vista de elevación. Son 4 agujeros finalmente de diámetro 8. Vamos a ocupar entonces los centros que nos entregan justamente las esquinas redondeadas. Vamos a la herramienta agujero. Vamos a configurar primero el agujero. En este caso tiene una terminación pasante. Es un agujero sencillo, sin ningún tipo de asiento. Vamos a colocar aquí el diámetro, 8 milímetros. Y ahora vamos a posicionar nuestro orificio. Vamos a seleccionar el plano donde está posicionado. Y luego vamos a seleccionar una geometría para darle la concentricidad, en este caso el borde redondeado. Aplicamos los cambios y continuamos con la otra esquina. Posicionamos primero el agujero, posicionamos entonces la referencia concéntrica, que puede ser esta arista o puede ser también la superficie cilíndrica, el cuarto de sección de superficie cilíndrica que se forma en la esquina. Aceptamos y aplicamos. Posicionamos entonces ahora en la base. Primero el plano, luego la referencia, aplicamos, seleccionamos el plano, la referencia y finalmente aceptamos. De esa forma tenemos entonces la figura completa. Vamos a agregar un material. En el desplegable de la izquierda tenemos los materiales que vienen en la biblioteca del programa. Vamos a seleccionar, por ejemplo, acero suave. Y la apariencia vamos a dejar como estaba en semipulido. De esa forma tenemos el modelo de la pieza. Guardamos finalmente como modelo 01.